Listo. Eso, cuando le diga así, es para que Porque... Pero no es que solo medio... refuerzo. Entonces, escribe otro subtítulo, refuerzo, y escribe otro subtítulo, descubre, descubre. ¿Qué te lo pongo después? Descubre. Porque Sí. ya no te dice medio positivo. Descubre. Entonces, ¿cuál? Descubre, yo lo noté. Por eso, mira, aquí. Ah, sí, No, descubre. pero es Ya, que... ya, ya lo entendí, sí, déjame. Bueno, primero, categoría gramatical. ¿Y por qué no se lo pongo? Categoría gramatical. Te mentira porque lo dice. Segundo, ¿cuál palabra, segundo, cuál palabra no pertenece al campo léxico? Al campo léxico. No, mamita, porque es que como primero estamos nombrando campo léxico y ese campo léxico lleva al semántico. Al campo léxico. Tercero, al campo léxico. Tercero, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre o tema del campo semántico? Del campo semántico. Del campo semántico. Ahí está. ¿Cuál es el nombre o tema del campo semántico? Ya terminó, ¿cierto? Entonces, va a copiar la tercera lista, donde dice hermosa, grande, la tercera, 1, 2, 3, hay 3. Entonces copia la tercera, hermosa, grande, aman, esa la cópiela. Sí, así cópiela prontico y de ahí eso es lo que va a desarrollar. Lo que le dicté primero lo desarrollo. ¿Me está viendo alguien? Bueno, ya terminé eso. Haga lo que las preguntas, desarróllelas. Ahí mismo desarróllelas. Ahí donde yo le dije cuál es el nombre o tema del, no, cuál palabra no pertenece, es encerrarla, mi amor. Le escribe encerrarla. No pertenece al campo léxico y campo semántico, porque eso es uno solo.
y semántico, entonces se escriba, enciérrela, encierra la palabrita que no pertenece a esa categoría. ¿Llegó alguien? Ay, Marlene, la profe Marlene. Sí. Bueno, entonces la encierra, desarrolla esas preguntas. Buenos días, profe Marlene. ¿Ya vas terminando? Sí, yo solo me puse un tres. Bueno, cuando apenas termine, me avisa, por favor. Avisa para ver cómo le quedó, cómo desarrolló. Categoría gramatical. No. Pero es que él está dictando la niña. Pero la niña está resolviendo eso. Sí. ¿Ya casi terminas, a Emily? Ya me falta uno. Bueno. Entonces, esas palabritas, esas palabras que salen en esa categoría gramatical son las que le dan el tema. El tema. Entonces, aquí, ¿a quién se refiere? A una mujer. ¿A quién se refiere? Si se refiere a a un departamento, si se refiere a una casa, si se refiere a una ciudad, al campo. ¿A quién se refieren esas palabras? Entonces, las va leyendo cada palabrita y cada palabrita las lleva a entender a qué es el tema, cuál es el tema, a qué se refiere, ¿sí? O se refiere a frutas, o se refiere a elementos, a herramientas, a útiles escolares, o se refiere a útiles de aseo, a departamento. A ver, Emily, ¿qué me va a decir Emily? Ya, dime. Yo creo que es una Léeme la primera, por favor. Entonces dice, hermosa. primero, ¿a qué categoría gramatical pertenecen esas palabras? Primero, recordemos, ¿cuáles son las categorías gramaticales? A ver, Emily, ¿cuáles son? Acordémonos. El campo léxico. No te entiendo. Habla más durito. El campo léxico y el campo. Bueno, esos son los dos, campo léxico y campo semántico. Entonces vamos a hacer un refuerzo. El campo léxico lleva a dar cómo se relacionan las tres categorías, que son las tres categorías, sustantivo, adjetivo y verbo. Esas son las tres categorías. Entonces, esas tres categorías llevan a un mismo tema. El mismo tema es el título que se les da. Entonces, ese es el tema y ese es el que se llama campo semántico. Entonces, miramos qué palabritas son, si es de categoría de sustantivos, si es de categoría gramatical de adjetivos. Recordemos que cuando son sustantivos, pertenecen
El personas, campo léxico. animales y cosas. Muy bien. Y cuando es adjetivos, son cualidades. Hermosa, bonita, linda, alegre, descomplicada, hermosa. Digo Xavi. Adjetivos. Adjetivos. Y Hola, profe. cuando son verbos, son acciones. Pertenecen a las acciones. Entonces, esto es lo que tiene que contestar, que a qué categoría gramatical pertenece. Y luego encierra la palabrita que no pertenece a esa categoría gramatical, la encierra. O sea, esa no me pertenece porque de pronto yo estaba buscando era verbos y me resultó ahí un sustantivo, me resultó un adjetivo, no pertenece. Eso es lo que tiene que hacer. Y esas palabritas llevan a buscar el tema, a qué pertenecen todas esas palabritas. Si digo que hermosa o grande o atractiva, complicada o descomplicada, ¿ve? Eso estoy diciendo de alguien, de un lugar. Estoy hablando de un lugar. Puede ser de una capital, un departamento, de una ciudad, del campo, de la casa. ¿ve? Eso. Yo creo que será de la Listo. casa. Bueno, entonces, analícenla bien. Le voy a saludar aquí a Sabi, que acaba de llegar. Sabi, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Sabi, entonces, por favor, toma el cuaderno de español rapidito porque ya llegaste un poquito tarde. Ya lo tengo. A ver, ¿ya lo tiene? Ya lo tiene. Pero ¿cuál copió? ¿Cuál lista copió? No, que tiene el cuaderno. Ah, bueno. Entonces, copia lo siguiente. Dice, vea, ahí le voy a pasar donde dice descubre. Copia eso, prontico, cópielo. Cópielo porque eso es para hacer un refuerzo. A ver cómo está. Un refuerzo. Emily, por favor, cuando termines el refuerzo, alza la manita, me comunicas que ya terminaste para poderte ir preguntando, para evaluarte. Bueno, Sí. ya sé a qué se refiere. Bueno, cuando te pregunte las tres me las dices todas completas. Termina y hace así, para yo preguntarte. Bueno, Emily, ahora sí, léeme la primera. A ver, la primera. Hermosa. La primera, dice, primero, descubre la categoría gramatical. ¿Cómo se llama esa categoría gramatical? ¿Cómo escribió? Llama. Es el campo léxico, sino ¿Pertenece a qué? campo sentido. ¿Campo qué? Acordémonos, es categoría, las tres categorías, sustantivo, adjetivo y verbo. ¿A cuál de esas tres Verbo. pertenece? Señora, Verbo. no, fíjese, ahí no implica acción. Yo hermosa, tú hermosa, no se puede. No, esa no es acción. Grande, ¿acabaste, Sabi? Sabi. Señora. Entonces me vas a copiar la primera lista, donde dice borrador, regla, colores, cópiala y desarrolla las preguntas que copiaste anteriormente, las desarrollas con esa lista. Bueno, ahora sí, Sabi, perdón, Emily. Entonces, ¿a qué categoría me dijo? A ver, sustantivo, ¿qué nombra?
La categoría gramatical de los sustantivos, ¿qué nombra? Lo que están diciendo son características. ¿Qué nombra los sustantivos? ¿O cómo conoces que sea una categoría de sustantivos? ¿Cómo la conoces? Emily, recuerda, cuando su sustantivo nombra personas, ¿qué más? Lugares. ¿Habla duro? Objetos y lugares. Exacto, entonces ¿será de sustantivos? ¿Será? ¿Ahí nombra algún objeto? Bueno, como no nombra ningún objeto, entonces no es de sustantivo, no es. Mírenlo a ver si es, Características. sí, características. Entonces, características lleva a nombrar cualidades. Ahí son cualidades. ¿Y las cualidades cómo se llaman? Categoría. ¿Qué categoría? ¿Verbos? Bueno, ya me dijo que no. Me hizo así que no, pues no. Entonces, ¿cuál categoría falta por nombrar? Esta es la de No te entiendo. Habla duro. la medida. ¿Qué categoría, Emily? No te entiendo. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, Sabi, como ya terminaste, vas a desarrollar donde dice descubre. Descubre quiere decir, esa es la evaluación. Entonces, lo primero, ve que dice que, primera dice que a qué categoría pertenece. Entonces, nombra la categoría, la categoría gramatical, porque son 3 categorías gramaticales. Entonces, nombra a cuál pertenece. Y luego la segunda, encierra la palabra que no pertenece a esta categoría, porque hay una palabrita que no pertenece, la encierra o la subraya como quieras, pero lo importante es que la señales, que no pertenece a esa categoría. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el nombre del campo semántico? O sea, toda esa lleva a un tema y ese es el campo semántico. Entonces va a decir cuál es el campo semántico. Bueno, ahora sí, Emily, te pregunto la primera y ya. Si no, bueno, primera categoría. Entonces voy a calificándole. A ver, Emily, ¿a qué categoría pertenece? Bueno, no contestaste, no contestó, entonces yo te la digo. ¿A qué? No se le entiende nada, mamita. Por favor, hable claro y tú. Señora, Está pensando. ¿todavía? Bueno, no contestaste esa, entonces esa no. Pertenece a la categoría gramatical que se llama adjetivos. Escríbele ahí, adjetivos. ¿Por qué? Porque está nombrando cualidades de ese lugar, que es hermosa, que es grande, que atractiva, congestionada, alegre, bulliciosa, fría, descomplicada. ¿Ve? Ahí está nombrando un lugar, entonces es a la de adjetivos. No contestó, lleva una nota menos. Bueno, la segunda, ¿cuál palabra no pertenece a ese campo léxico que lleva al campo semántico? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? A ver, ¿cuál? Sugestionada. Congestionada es algo que está calificando a ese lugar, a ese sitio. Entonces es también adjetivo. A ver, siga leyendo. ¿Hay algún verbo ahí? Léala, vaya leyéndola y mire a ver cuál le da para verbo. ¿Cuál?
y enciérrela. ¿Sabe? Apenas termine, me dices. Profe, no entiendo la primera. La primera dice, ¿a qué categoría gramatical? O sea, descubre. Ahí se le dio una categoría gramatical. Esa se llama categoría gramatical. Las categorías gramaticales son 3. Sustantivo, que es la que nombra personas, animales y cosas. La de adjetivo es la que nombra cualidades o también defectos. ¿Ve? Eso. O sea, son características. Características. Y la de categoría de los verbos, categoría gramatical de los verbos es que nombra acciones. Acciones, salta, corre, aman, brincan, ríen. ¿Ve? Esas son acciones. Entonces, tú miras a ver a cuál de esas 3 categorías pertenece. Si es adjetivo, si es acción o verbo, o si es sustantivo. Bueno, la otra es cuál de esa palabrita no pertenece a esta categoría. Si tú dijiste, por ejemplo, pertenece a verbos y hay uno que no sea verbo, una palabra que no sea verbo, esa la encierra para contestar. Y la otra dice, ¿cuál es el campo semántico? Entonces, esas palabras, ¿cuál es el tema de esas palabras? Y el tema que me da, ese es el campo semántico. Bueno, ¿listo? Bueno, Emily ya escuchó también, ya ahora sí me puede contestar. ¿Qué es un morral? ¿Qué es un morral? Morral es la maleta donde él lleva los libros. Exacto. Donde lleva los libros, los cuadernos, la cartuchera, la lonchera también de pronto la lleva ahí. Esa se llama morral. Listo. Bueno, entonces Emily, ahora sí contéstame. Contesta. Es atractiva. Otra que no contesta, ya lleva 2 y no le falta sino una. Atractiva. No. Atractiva no, mamita. A ver, busque en cuál de esa, yo le dije que copiara, era la última, hermosa, grande y eso. Bueno, entonces, ahí hay un verbo. ¿Cuál será el verbo? A ver, búsquelo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál implica acción? Que no es ninguna cualidad, sino es un verbo. Si tú dices, a ver, ¿cuál es el nombre de verbo? Termina en La segunda ya la respondí. en ir. A ver, Sabi, ahora sí, dime la primera mientras Emily termina. Y me contesta. Adjetivos, Sí. adjetivos, A ver, por verbos. favor. Sabi. Es una sola categoría. Ya le dije, por ejemplo, ahí está nombrando objetos, cosas, Sí, señor. ¿sí? Sí está nombrando objetos y cosas. Cuando esa categoría nombra objetos y cosas, ¿a qué pertenece? ¿A cuál categoría? Nombra personas, Al animales. campo semántico. Sí, pero ¿a qué categoría? ¿Cuáles son las categorías? Nómbremelas. A ver, nómbrelas. Nómbralas. Adjetivos, Adjetivos, muy bien. La otra, ¿cómo se llama? verbos, Verbos. Y queda la última. La que nombra personas, animales y cosas, ¿cómo se llama? Sustantivos. Sustantivo o nombres. Sustantivo o nombres. Entonces, ¿a cuál de esas 3 categorías que me nombraste pertenece la que tú hiciste, la que está trabajando? ¿A cuál? ¿A cuál? Sustantivo. Claro, a la categoría de sustantivos. Entonces, ahí enfrente diga categoría gramatical y entre paréntesis escribe sustantivos. Exacto. Ahora pasa a la segunda. Mire a ver cuál de ese no pertenece a ese campo semántico. ¿Cuál no pertenece? Mire, dice borrador, Árbol. regla, colores. Árbol.
Bueno, entonces enciérralo o Ya subraya. lo hice. Muy bien. Bueno, van dos que contesta bien, Sabi. Muy bien, 1 y 2. Eso. Y la última, ¿cuál será el campo semántico? ¿Cuál será el campo semántico? O sea, El que dice un mismo tema, por lo menos ahí sí, vemos que está el borrador, la regla, los colores, sí, cuaderno, libro, cartuchera, morral, taja, lápiz. Y sí, entonces eso es lo que llevamos para el colegio. sí. ¿Cómo Y se estamos llama? hablando Todos en un solo tema. Señor. en un solo tema, Sí, en un solo tema. útiles escolares. Muy bien, perfecto, sacaste 5. 5 sacó en la evaluación. Muy bien. 5, Sabi. De una le coloco ahí el 5 a Sabi. Muy bien. Eso era lo de la clase 5. Bien. A ver, Emily. Emily, entonces, ¿ya contestaste? A ver, léame qué contestó. Primero, ¿qué categoría gramatical pertenece? Léala la que escribió. Nada. Pero si ya la escribimos. A los adjetivos, ya tiene ahí adjetivos. Ahora, ¿cuál subrayó, cuál palabra subrayó que no pertenece a esa categoría? ¿Cuál? ¿Cuál palabra? Dime. Aman. Aman, muy bien. ¿Ve que sí puede? Entonces, bien esa. Y la última pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es el nombre del campo semántico? O sea, ¿cuál es el tema de esa categoría? ¿Cuál sería? Lugar. ¿A quién se refiere? Lugar. Ciudad, me dijo. Lugar, Lugar, pero ¿cuál es el lugar? El lugar. La ciudad. La ciudad. Saca 3, 4. 3, 4. A ver, Emily. 3, 4. Entonces, Emily, míreme la segunda hilera. Solamente vas a leer la segunda hilera. Léala y me vas diciendo. Yo te escucho. A ver, la segunda hilera ¿La de... del medio? Sí, la central, la de en medio. Listo, léala rapidito, lo más rápido que pueda. Tren, pera, naranja, Sí, banano, no sé. sí, siga. banano, Sí, mesa, mora, mandarina. bueno, muy bien. Mandarina. Entonces, como ya leíste, me vas a decir el nombre de la categoría gramatical. ¿A qué pertenece? Mire, mamita, es que se está quedando sin tiempo. Es que ya te quedan 10 minutos. Ay, a ver, mi amor, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Acuérdate, las categorías gramaticales. ¿Cuáles? ¿A cuál? Ahí está nombrando, ¿qué nombra? Bien. A ver, ¿qué nombra? Nombra Sustantivo. cualidades, Emily, nombra cualidades, Sabi va apenas copiando, no, va reforzando el tema, lo va reforzando y no dice nadita porque a ver si sube la nota. A ver, Emily, ¿pero qué está nombrando ahí? Nombra cosas, nombra objetos, nombra personas, nombra animales. Alguno de esos debe nombrar. Cualidades no, me dijo que no nombraba, ¿cierto? No nombra cualidades. Verbos nombra, verbos nombra. Bueno, no nombra verbos. Entonces, ¿qué nombra? ¿Cuál sería el tema? A ver, ¿cuál palabrita no pertenece a ese grupo? ¿Cuál palabra de esas? A ver, léalas bien y me dice cuál no pertenece. La palabra que no pertenece a ese grupo. Mesa. Mesa, muy bien. Ve que sí sabes contestar. Ahora,
Entonces quedaron las otras palabras. ¿A qué pertenecen? ¿A qué categoría gramatical? ¿A verbo, adjetivo o sustantivo? ¿A cuál de esas pertenece? Adjetivo. No, No, porque no hay adjetivo ninguna no. cualidad. Sustantivo. Sustantivos, sustantivos. Entonces le voy a subir porque ya ahí me dio más espacio. Entonces, 3, 8. Saca 3, 8. ¿Ve? Ya no le quedó en 3, 4, sino 3, 8. Emily. Bueno, y repase, mamita, repase. Repase bien cuándo son sustantivos, cuándo son adjetivos y cuándo son verbos. Entonces es fácil cuándo son sustantivos, que nombra personas, animales y cosas. Adjetivos, nombra solo cualidades o defectos, ¿ve? Esas son adjetivos o cualidades. Y cuando son verbos, son acciones. Cantan, saltan, brincan, ríen, aman, escriben, piensan. Todo eso lo que me da idea de que es una acción, de que son las acciones que realizan las personas, los animales o las cosas. Entonces, ahí eso es. Esto lo van a repasar para que les quede bien el tema claro, bien específico. Ahora, pasamos, miran a ver en qué quedaron la clase anterior, a ver qué no alcanzaron a consignar, que fue lo de conclusión, creo. O me colocaron ustedes sí. Profe, ¿por qué no se descubre? ¿Recuerdas cuál tema era? Profe, ahí nos descubre del cuarto. Me di cuenta Bueno, que el los... campo semántico, ese ya lo copiaron, ¿ve? Ahora aquí conclusión, le falta la conclusión. La conclusión es del semántico y del léxico. Vamos a ver la conclusión, es decir, conclusión. En conclusión, el campo semántico es ¿Escribimos eso? el grupo, sí, escriben la diapositiva que fue esa. Siempre es el grupo de palabras que pertenecen a un mismo tema, O sea, el campo léxico, que son 3 categorías gramaticales o a veces 2, a veces una sola, que yo les he dicho, ese es el léxico. Y esas 3 categorías del campo léxico me llevan al tema que se llama campo semántico. Entonces, Profe, semántico yo pertenece no he a un copiado esto. tipo de palabras y tema común. ¿Me dijo qué? Yo Sabi, no he copiado esto. ¿cuál no ha copiado? Yo solo copió el título. ¿El título de qué? El ¿Pero de anterior. qué? Dígame el título, no le veo nada. Campo semántico y campo léxico. O sea que ese día no vino a la clase. No, él sí vino. Y entonces No, que me... escriba esto, la conclusión. La conclusión, esto es el resumen de lo que copiaron anteriormente. Conclusión, semántico es un mismo tipo de palabras y tema común. Lo que quiere decir que esas 3 categorías se reúnen en un solo conjunto que se llama el conjunto por ejemplo, decir de frutas. Si hay sola Fue el fruta, anterior. se llama el anterior, El que entonces frutas. Ese es el campo semántico. Y primero tuvimos que hacer las categorías gramaticales, que me resultan sustantivos, me resultan adjetivos y también me resultan verbos, las 3 categorías. Pero esos 3 temas me llevan a un solo tema. Esos 3 grupos me llevan a un solo tema. Tienen todo relacionado y llevan al tema frutas, que frutas es el campo semántico. ¿Ya? Copien eso. Y ahí les voy explicando, recordando, porque eso ya lo vimos y esa es la conclusión. Conclusión, entonces, el tema léxico tiene 3 categorías gramaticales que son la de sustantivo, la de adjetivo y la de los verbos. Estas 3 categorías me dan como resultado un tema.
un tema. Y de ese tema es el que se llama campo semántico. Les doy de nuevo el campo léxico y campo semántico. Por ejemplo, de cuaderno, cuaderno. Tengo el cuaderno. Hago un grupo de palabras para decir, para que me resulte el campo semántico. Entonces, cuaderno, vamos a decir las partes del cuaderno. Entonces, la pasta del cuaderno, la carátula, las hojas, nada más. Y digámosle el lomo. Entonces, ese solo me llevó a un tema que se llama partes del cuaderno. Entonces, ¿cuál es qué me forma el semántico, el léxico? El campo léxico, ¿qué me lo forma? ¿Cuáles palabritas lo forman? A ver, ¿cuáles palabritas? Carátula, portada, la pasta, la portada. ¿Y todo esto qué se llama? Página. Hojas, y lo que sostiene el cuaderno se llama lomo. Este es el lomo. Esas palabritas todas son sustantivos, pertenecen a la categoría de los sustantivos. Y eso me llevó a un tema. ¿Cuál era el tema? El tema, parte del Del cuaderno. del cuaderno. Del cuaderno. Entonces, ese parte del cuaderno es el tema y por lo tanto es el campo semántico, ¿ve? 3 categorías que podíamos buscar, pero ahí solamente les dije una sola categoría que fue la de los sustantivos. Entonces, esa categoría me llevó a un tema que se llama el campo semántico. ¿Ve? Otro ejemplo que les expliqué acá para que me sigan entendiendo. Bueno, ahora sí, ¿copiaron la conclusión? Sí, señora. Sí, el semántico siempre es un mismo tema. Un solo tema para diferentes categorías gramaticales, o para una, o para 2 o 3 categorías gramaticales, me da como resultado un tema. Por eso dice un tema común. Ese es el léxico. Acordémonos que el léxico tiene 3 categorías gramaticales. En algunos tiene una solita. Tiene, por ejemplo, sustantivos, nada más. Otro campo léxico tiene 2 categorías, puede